¿Qué tal, queridos hermanos? Buenas noches para todos y bienvenidos a una nueva reunión de Novilunio. Sí, no nos hemos olvidado, yo sé que la estaban esperando a la noche del día viernes, sí, que era el comienzo del Novilunio, pero como ustedes habrán visto en el día de ayer, hemos tenido una programación de escuela sabática a las 9, que espero que la hayan disfrutado, así también una predicación de nuestro hermano Carlos, que si a alguien le interesa, ahí le podemos estar compartiendo vía enlace de Facebook, ¿sí? Estamos teniendo hoy una reunión especial. Cuando no tenemos en el momento de la noche siempre nos preguntan, es más, sé que alguien me escribió, ¿dónde está la reunión de Novilunio de esta noche? Así que no queríamos dejar de perdernos esta bendición de Dios, de escuchar su palabra y de escuchar lo que Él nos tiene reservado para esta hora. Vamos a dar comienzo entonces al tema, pero sin antes saludar a los que tengo aquí presentes, ¿sí? Voy a hacer en orden de quien está coordinando o la parte técnica, hasta quien presenta. Así que Roberto, bienvenido. ¿Cómo estás, mi hermano? Gracias, feliz sábado para todos ustedes, feliz Para día vos también, mi también hermano. de luna nueva. Y bien, acá un poquito recuperándome de la salud, pero gracias a Dios todo bien y contento de estar en un programa más, que ya es Gloria a costumbre y Dios. se espera. Totalmente. Bueno, gracias Robert ahí también por la parte técnica, nos va a estar acompañando ahí con la grabación y bueno, este programa está grabado, ¿sí? Por ahí, si ustedes no se están dando cuenta, es un programa grabado, pero con mucha alegría y te vamos a estar acompañando desde el chat. ¿Cómo andas, Daniel? Buenas noches, mi hermano. Hola Leandro, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios, todo bien. Hola Roberto, Arturo, una alegría estar con ustedes y también con los que nos están oyendo y compartiendo este momento juntos. La verdad que gracias a Dios bien y bueno, contentos porque es sábado y bueno, empezando el mes 2 del año, ¿no? El número Para, 2. para tener presente eso. Gracias, Daniel, por recordarlo. ¿Qué nos quedan? Es segundo mes, tercero, cuarto, quinto, sexto, y ya en el séptimo, para septiembre, vamos a estar teniendo Un algún encuentro. encuentro, un encuentro, sin antes olvidarme del 28 de mayo, que un hermano ahí, Martín Strauss, me hizo recordar de alguna transmisión pasada para confirmar bien la fecha, ¿sí? Así que bueno, ahí también estamos comentando Pentecostés en poquito, en un mes y pico. Eh, y saludamos a quien va a estar hoy presentándonos, trayéndonos la palabra. Arturo, ¿cómo estás, mi hermano? Buenas noches. Hola, hola amigos, hola hermanos, hola a todos los ¿Cómo que están por estás? ahí en el chat, que ya se están congregando. Gracias por darnos un poquito de tiempo. Feliz de estar con ustedes, feliz de estar participando. Ya ven que luego uno anda un poco escondido. Es lo malo de estar en países muy distantes, pero bueno, gracias a Dios Por los horarios. sí, pero este mes ha sido de bendición. Yo sé que tal vez no hemos estado juntos y en otro momento tal vez platicaremos de esto, lo que ha pasado detrás de cámaras y todo. Tenés muchos Y testimonios ahí. sí, bastante. Y por ahí Dani sabe de que lo estuve consultando, un par de preocupaciones de por medio, pero realmente me sentí muy feliz de cómo Dios llevó todo. Y pues bueno, aquí listos para estar con ustedes. Bueno, feliz, Arturo, que nos pueda acompañar hoy. Se te extraña siempre y te vamos a aprovechar hoy, te vamos a exprimir. Eh, que Dios te use, mi hermano, hoy. Y saludamos, bueno, a los que se van sumando ahí al chat. Gracias ahí por ingresar, por comentar, gracias por saludarnos. Coméntenos de dónde nos están escuchando. Así también, gracias por compartir esta transmisión, compartirlo a aquellos que tal vez se vayan a ir sumando y enterándose de esta programación que estamos haciendo hoy de forma especial por la tarde. Ya finalizando este día, pero deseando siempre hasta lo último escuchar a nuestro Dios. Vamos a comenzar, ¿les parece? Teniendo una palabra de oración. Le voy a pedir a Daniel para que nos dirija. Sí, pongámonos en posición reverente. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos por tu cuidado, gracias Señor por tu bendición y Señor acudimos a ti en este día en el cual tú nos prometes tus bendiciones y tu compañía. Señor, acudimos a ti para que tú estés con nosotros, para que tú nos des de tu palabra. Tenemos la promesa en la palabra de que tú envías tu Santo Espíritu a aquellos que oyen, a aquellos que abren su corazón, por lo cual Señor te rogamos que tú abras nuestro corazón para recibir tu palabra. Te rogamos que estés con Arturo para que él pueda compartir con cada uno de nosotros
tu palabra, que no sea Él el que hable, sino que seas tú a través de Él. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Daniel. Y bueno, Arturo, el tiempo es todo tuyo. Ahí aguardamos, sé que tenés una presentación para compartirnos, pero bueno, ahí. Sí, claro. Pues bueno, hermanos, gracias por estar acá. Realmente la presentación es para irnos guiando un poco en esta idea. Me gustaría hablar de una historia que ya conocemos. Es una historia acerca del camino a Emaús. Por ahí entre nosotros estamos hablando de qué título ponerle. No soy bueno en esto. Y volvamos a lo básico, ¿no? Camino a Emaús. Pero en el transcurso de este camino a Emaús, yo creo que muchos de nosotros vamos a tener un título muy distinto a esta presentación, dependiendo de cómo tú lo veas, de cómo te vaya afectando la historia. En particular, esta historia yo creo que ya la he contado, es una historia que me gusta, ¿vale? Pero con lo que ha pasado, por lo menos en mi vida, yo creo que en muchos de los que estamos acá presentes, conociendo un poco a nuestro Señor Jesucristo, enamorándonos nuevamente de lo que en algún momento muchos de nosotros abrazamos con compasión acerca de conocer una verdadera deidad, de conocer de que hacía falta tener claro cómo estaba representando nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, cómo se trabajaba en nosotros. Pero a su vez, mucho tiempo estuvimos en este caminar, pero tal vez había vacíos en nuestro corazón. Y justamente vamos a tratar de explorar o verlo desde esa perspectiva, lo que es el camino a Emaús. Y me gustaría comenzar con un texto que después vamos a entender un poco de cómo entra, ¿no? Cómo entra en esta historia. Isaías 9 del 1 al 2 y 6 dice: aunque no será esta oscuridad tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaba la primera vez en la tierra Zabulón y a la tierra Neftalí, y después cuando agravaron por la vía del mar en esa parte del Jordán de Galilea de las gentes, el 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombras de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Me llama la atención esta parte del versículo porque me recuerda a las historias que tenemos del pueblo de Israel, ya cuando se dividió el reino como tal de esas 10 tribus, y encontramos cómo era una tierra, por lo menos esta parte norte, estas tribus norteñas, cómo eran asoladas por estas potencias que eran vecinas. Y esto me lleva a recordar una historia en donde, bueno, aquí tenemos experiencia en esto, ¿no? De nuestros hijos y pensar en el hecho de que nuestra hija, nuestro hijo, salga al campo a recoger leña, a buscar agua y que jamás regrese porque tú escuchaste unos carros de caballo, unos carros tirados por caballos, ejércitos, y saber que tú no pudiste hacer nada y llevarte a que se hayan llevado a tu hija. Estas historias que hay detrás que tal vez no conocemos a detalle porque la Biblia no lo registra, pero en particular esto sí lo registra, de cómo esta niña fue llevada como sirvienta a Siria, y cómo en otros casos los muertos fueron tirados nada más así sobre la tumba porque ya venía el ataque. Eran tierras que estaban bajo oscuridad. Habían salido del supuesto reinado de opresión de Judá, y por muchísimo tiempo también entre estas tribus estuvieron en conflicto, pero más allá de encontrar una completa libertad, sino que se estaban atando más y más a una oscuridad. Y justamente se está hablando acerca de esto en este capítulo. Y siguiendo un poco con la lectura, en el versículo 6, saltamos al 6, que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarás de su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Esto completa este panorama, y si uno va buscando el capítulo, ya lo lee con más calma, vemos que está hablando acerca del Mesías. Vemos que está hablando de una descripción de cómo estas tierras que en algún momento estuvieron en oscuridad iban a ser alumbradas. Y justamente esta luz iba a estar alrededor de este poblado que en algún otro momento era un lugar donde la vida no valía nada realmente. Cada quien se rascaba con sus propias fuerzas y esa esperanza de ser realmente libres, de tener una nación propia, se venía abajo. Y es en ese momento en donde yo quiero hacer un salto en la historia e irnos completamente a la historia que vamos a abarcar, porque esta introducción nos deja
un marco histórico y también profético de lo que se iba a desarrollar en las tierras de Israel, claro, muchos años después. Y ahora sí vamos con la historia y vámonos a Lucas 24, del 13 al 21. La idea acá es que tengamos esta lectura a modo de reflexión para que después lo podamos compartir entre todos. Y vamos a irla leyendo. Vamos a comenzar en el 13. Dice: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en palabra, en obra y palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperamos que él era el que había de redimir a Israel. Ahora, además de todo eso, hoy es el tercer día que eso ha acontecido. Y quiero hacer un alto aquí porque yo sé que todos ustedes ya conocen la historia. Yo sé que todos ustedes ya conocen el final, no hay ningún tipo de spoiler en todo esto, pero lo que sí me asombra es de que estamos hablando, número uno, de personas que muy seguramente estuvieron cerca del Señor Jesucristo más de un año, por lo menos. O sea, habla de que eran discípulos, no habla de que eran parte de los 12, por lo menos no lo distingue así, pero habla de Cleofas, pero sí marca el hecho que eran muy cercanos. Número dos, aparte de que eran cercanos, tenían un concepto correcto, pero no tenían la forma en cómo iba a actuar el Señor Jesucristo de manera correcta. ¿Por qué quiero destacar esto? Porque ¿qué necesitaban ellos para creer? ¿Qué necesitaban ellos para entender lo que tú y yo tal vez ya hemos entendido a la distancia? Vamos a ver lo que sigue diciendo en Lucas 24, del 22 al 24. Dice: aunque también nos han asombrado unas mujeres que de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros. Bueno, nosotros sabemos quién fue los que corrieron hacia la tumba, al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y aquí vamos a hacer otro alto y pensar en esto. ¿Qué necesitaban ellos para creer? Y yo sé que desde este momento, si tú te pones tal vez en un panorama, como si fuera una película y estuvieras ahí cerca del espectador, tal vez quisieras meterte en la plática y decirle a estos: oigan, es que está ahí la respuesta. Todo este tiempo ha estado ahí. Pues, ¿qué estaban esperando? ¿Qué querían que pasara entonces? Esta percepción tal vez pueda ser un poco obvia para nosotros, pero vamos a ver que no tanto lo es, porque justamente el hombre que era el profeta más grande, el hombre más grande nacido sobre la tierra, nacido de mujer, hablamos del primo del Señor Jesucristo, hizo unos comentarios muy similares. Y hablamos de alguien quien se enfrentó ante la cruda verdad de un gobernador, donde dijo la verdad, donde tuvo que predicar con poder, y sin ofender a nadie, los que estamos acá presentes, tal vez muchos de nosotros hemos tenido miedo de decirle a nuestro pastor, a nuestro líder, no sé, en la iglesia donde estemos, de ciertas cualidades, ciertas verdades, pero tú lo sabes. Bueno, estamos hablando de alguien que tenía esa valentía, pero a pesar de eso también mandó a preguntar, y yo creo que acá va a ir un poco la clave, adelantando de lo que quiero platicar. Un poco la clave de lo que le dice el Señor Jesucristo a su primo a través de sus discípulos es: quédense y miren. Quédense y miren. Muchos de nosotros estamos tal vez enfocados a otras cosas de la religión, que esta parte de quédense y miren en lo que ha hecho Cristo, tal vez no lo percibimos. Y es posible que tengamos un concepto de Salvador equivocado, así como los discípulos.
Y bueno, vamos a seguir un poco más con la lectura. ¿Cómo respondió Jesús? Bueno, vamos a ver en Lucas 24, del 25 al 27, que dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le decía en todas las escrituras lo que él decía. De él decían. Y bueno, yo ahí enumeré partes de la historia y no lo vamos a buscar ahorita, pero conocemos que iniciamos en este recorrido en Génesis 3, 14 al 15, donde habla acerca del Mesías y Satanás. ¿Cómo iba a ser esta relación? ¿Cómo es que él iba a ganar esta victoria, pero sin antes llevarse una herida? Seguimos con la historia y vemos que luego en el 22 hace un pacto. Hay un pacto a Abraham. Abraham fue un hombre que, así como nosotros, hemos tenido altibajos en nuestra relación con Cristo, y a él se le hace un pacto en medio, bueno, se le ratifica un pacto en medio de una prueba que no lo sé, pero fue una prueba realmente muy fuerte. Y podemos entender que la experiencia de Abraham, él tuvo que conocer en esa experiencia, en esa prueba, lo que el padre sentía. Justamente lo que el padre iba a sentir a la pérdida de su hijo, pero lo que valdría. ¿Cuál sería la recompensa? Y justamente nosotros podemos ir viendo que ese pacto se hace con Isaac, ese pacto se hace con Jacob, y bueno, nosotros sabemos que en la historia, y ahí nos podemos detener porque Israel justamente no hizo parte de su trabajo, no hubo esa ratificación del pacto, y si nosotros hacemos un poco de historia y pensamos en lo que pudo haber sido, entendemos de que Israel no estaría siendo organizada como una tribu que es sacerdote, las demás que iban a estar alrededor, sino que todas en particular iban a tener una misión muy importante, y justamente la historia de Israel sería muy distinta. Yo sé bueno, que Dani, que Leandro, que Robert en algún momento han explicado más a detalle esto, pero justamente Israel se les había invitado que la tierra donde llegaran debieran ser un testimonio de cómo evangelizar, de cómo llegar al corazón de las personas. Pero justamente al rechazo de este pacto, la forma en cómo ellos iban a intentar resolver las cosas, justamente era como, bueno, Juan el Bautista pensaba que se solucionarían las cosas. Justamente como pensaban estos discípulos que tal vez encontraría la redención de Israel. Entonces, es posible de que a pesar de tener esta cercanía con Cristo, a pesar de tener esta comunión cercana, era posible que todavía no se estuviera entendiendo la forma correcta de ver el ministerio de Cristo. Y dentro de estas historias, hay muchas historias más, pero yo destaco lo que es las ciudades de refugio, esta historia, bueno, este principio como tal, porque si bien lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en el Antiguo Testamento, cuando pensamos en la ley de Moisés, cuando pensamos en eso, es que vemos muchas veces la crueldad que pudo haber sido la ley, una ley que no fue acorde al corazón de Dios, pero sí fue acorde al corazón de ellos, dura, una forma de entender el amor de una manera dura, porque era lo único que estaban entendiendo ellos. Pero a pesar de esto, me gustaría leer o detenerme en Números 35, 9 al 11, que dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, y os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiere a alguno de una muerte sin intención. A pesar de todas estas leyes que pueden sonar un poco rudas, un poco crueles para nuestra percepción, fíjense lo que se está diciendo acá. Se está planteando una forma de mantener a salvo a una persona. Y si seguimos avanzando en el 25, dice, y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a la ciudad de refugio en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Y esta parte de la historia, ¿a qué nos recuerda? El sumo sacerdote, él iba a tener redención o iba a redimir su pecado hasta que el sumo sacerdote muriera. Entonces podemos ver de que todas las leyes, todos los profetas, todas las historias, si bien es cierto, estaban escritas
tal vez no de la mejor manera, en el sentido de que era conforme al corazón. En el sentido, en el espíritu de la ley, siempre estaba la redención. Y si nosotros vamos viajando en lo que dice Oseas, en lo que dice Miqueas, en lo que mismo dice Isaías, insistiéndole vez tras vez, diciéndole, no, pervirtáis mis leyes. No penséis que por el hecho de que ustedes traigan 1000 becerros, 1000 corderos, 1000 litros de aceite, todo esto se va a componer en su vida. Porque la esencia de la ley, la esencia de la escritura, está en aceptar por fe aquel que redimirá al pueblo. Si nosotros seguimos avanzando en la historia, y aquí también puse varios casos acerca del Mesías, podemos ver que por lo menos esto es algo que tal vez lo podemos hacer como en un ejercicio bíblico, en ir entendiendo de, bueno, ¿dónde dice que nacería el Mesías? Bueno, Miqueas lo dice. ¿Cómo nacería o de quién nacería el Mesías? Bueno, nacería de una joven. En Isaías 9:6 dice que el Mesías restauraría el reino de Dios. Y por ahí Leandro tiene un tema, ¿no? Leandro, acerca del reino de Dios. ¿Cómo no se puede describir con las cosas que nosotros comúnmente describimos la tierra, el gobierno? Que no tiene nada que ver lo que hace Dios con lo que hace el humano. Y así podemos ir avanzando y nos damos cuenta que la historia, o por lo menos el Antiguo Testamento, el Tanaj, estaba repleto de señales que tenían que ver con Cristo. Y nuevamente podemos hacer la pregunta, ¿por qué no estaban entendiendo los caminantes al Mesías? ¿Por qué llegaron a estar en esa condición? Hasta acá estamos viendo que parece que todo era claro. Y hay un texto que yo recuerdo que cuando estaba aprendiendo acerca de la deidad, todo eso, vi un video de Roberto que hizo hincapié en este texto y me gustó y fue parte de lo como que se me abrió un poco ahí los ojos cuando trataba de entender algo o entender a mis amigos que estamos estudiando ese tema. Y en 2 Corintios 3, del 15 al 17 dice, aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, estamos hablando de personas que teniendo la ley, teniendo los profetas, estaban percibiendo a un Dios equivocado. Ya habían tomado una decisión, ojo, ya habían tomado una decisión de estar por 2 años, por meses, de haber dejado a su familia, de haber optado por fe, de seguir a alguien que no tenía dónde reposar su cabeza. Esa decisión muy pocos la toman. Pero a pesar de eso, a pesar de dar estos saltos de fe, a pesar de tomar decisiones difíciles, de dejar una organización, de dejar tal vez un círculo de amistad o social en donde hemos estado tranquilos por muchísimo tiempo en nuestra religión, a pesar de tomar esas decisiones, aún seguimos teniendo el concepto equivocado de Dios. Y justamente cuando viene la prueba, justamente cuando vienen ciertas circunstancias, parece que ese Dios que queremos ver por las circunstancias que vivimos se refleja rápido. Un Dios que hace que tal vez no tomamos en cuenta el espíritu de la ley en las ciudades de refugio, donde te salva a la persona del vengador, de aquel que tal vez justamente que querría la sangre de este pecador. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que se le está dando oportunidad? Yo he contado esta historia muchas veces porque realmente es un trauma, perdón, ahí por si hago un ejemplo, pero lo haré rápido. Es algo que me pasó y en serio, es un trauma que tengo. Iba por una calle y de repente por el ángulo de un carro grande, repartidor, no vi que en el sentido contrario iba pasando un niño en una bicicleta. No lo vi. Era un punto ciego, o sea, yo iba en mi carril, el otro venía en su carril, pero justamente detrás de ese vehículo pesado pasó un niño en bicicleta. Si yo lo hubiera matado, ¿era mi intención matarlo? No. No, es más, ni siquiera vendría viendo el teléfono, simplemente fue algo que pasó. Y yo me ganaría la cárcel seguro. Eso es la ley. Esa es la ley del hombre. Así funciona. Y nosotros pedimos piedad. Mi familia, supongo, pediría piedad.
mis amigos pedirán piedad, mis hermanos aquí presentes, espero que pidieran piedad por mí, porque no me lo merezco, ni muchos de los que estamos en casa se lo merece. Pero ¿qué pensaríamos si justamente hoy viniera a nuestra congregación aquel que violentó a un hermano, aquel que asesinó a alguien, y quisiéramos tener todo el peso de la ley sobre él? Es posible que hoy por hoy, aun cuando hemos dado saltos de fe con sinceridad, es posible que no estemos captando la esencia de Dios. Vamos a seguir viendo un poco la historia, ya para ir terminando. Vamos a darle un poquito de solución, más allá de estarnos señalando qué tan mal estamos, vamos a tratar de encontrar una solución. Y en Lucas 24, 28 y 35 dice lo siguiente. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba lejos. Fíjense, me gusta esto. Cristo hace como que se va. Él no está insistiendo, o sea, él no está ahí de encimoso, él sigue su camino. Me resulta muy similar a lo que pasa en Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis dice que él está tocando, pero está afuera, no va a entrar, no va a tirar la puerta ni nada. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él desapareció de su vista y se decían uno a otro, ¿no ardía en nuestro corazón, en nosotros, cuando nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Y levantándose esa misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente, ya apareció a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Y aquí, ojo, muy importante con esos pasos para poder entender al Mesías. Número 1, les deja entrar. Ellos le permiten entrar, le ruegan que entre, le suplica a que entre. No estaban entendiendo del todo, ¿vale? O sea, era un tipo que tenía una buena charla, que hacía que esto tuviera cierto sentido, pero no estaba cuadrando del todo. Muchas veces tenemos una actitud un poco orgullosa de si no entendemos a la primera, bueno, vale, yo ya me doy por sentado, yo creo que este tema ya lo tengo resuelto. Bye. No, estas personas sintieron la necesidad de seguir escuchando. Número 2, cuando ellos estaban sentados a la mesa, ¿qué lugar le dieron? Le dieron el lugar principal, por lo menos le dieron la oportunidad de partir el pan y de estar a la mesa. O sea, le dieron la oportunidad de que él estuviera enfrente de la mesa, de tomar el control de esa casa. Y posterior a eso, ¿qué pasó? Ellos se dieron cuenta. Empezaron a atar cabos y se dieron cuenta que lo que estaba pasando ahí es que el mismo Cristo estaba con ellos. ¿Y qué pasó después? Después de ellos se asombraron y dijeron, ok, perfecto, yo creo que hay que poner una alarma para que a las 5 de la mañana nos levantemos, comamos, nos bañamos y vamos a ver a los demás. ¿Pasó eso? No. Que su corazón ardía y fueron inmediatamente y regresaron de donde habían venido. Y bueno, aquí hay unas citas de Elena G. de White que me gustaría leerlas para ir terminando con eso. Y ilustra bastante esta historia. Ilustra bastante. Y en Cierto la Gente, página 741, dice, si los discípulos no hubieran insistido en su invitación, no habrían sabido que su compañero de viaje era el Señor resucitado. Cristo no impone nunca su compañía a nadie, se interesa en aquellos que le necesitan. Gustosamente entra en el hogar más humilde y alegra el corazón más sencillo. Pero si los hombres son demasiado indiferentes para pensar en el huésped celestial o pedirle que more con ellos, pasará de largo. Así muchos sufren una grave pérdida. No conocen a Cristo más de lo que le conocieron los discípulos mientras andaban en el camino. Seguimos el siguiente párrafo, dice, pronto estuvo preparada la sencilla cena de pan. Fue colocada delante del huésped que había tomado su asiento a la cabecera de la mesa. Entonces alzó las manos para bendecir el alimento. Los discípulos retrocedieron asombrados. Su compañero extendía las manos exactamente como solía hacerlo su maestro. Vuelven a mirar y aquí que ven en sus manos los rastros de los clavos. Ambos exclaman a la vez,
el Señor ha resucitado de los muertos. Y fíjense otro párrafo que dice, pero teniendo esta gran nueva que comunicar, no pueden permanecer sentados conversando. Han desaparecido su cansancio y su hambre. Dejan sin probar su cena y llenos de gozo vuelven a tomar la misma cena por la cual vinieron apresuradamente para ir a contar las nuevas a los discípulos que estaban en la ciudad. Por lo menos se entiende que si le habían dicho al Señor que se quedara porque era tarde, este momento era más tarde de aquel instante que ellos le insisten, ¿vale? Y dice, la noche es oscura, pero el sol de justicia resplandece sobre ellos. Su corazón salta de gozo, parece estar en un nuevo mundo. Cristo es un Salvador vivo, ya no le lloran como muerto. Cristo ha resucitado, repiten vez tras vez. Tal vez el mensaje que llevan a los entristecidos discípulos. Deben contarle la maravillosa historia del viaje a Emaús. Y justamente por eso había dicho que es la maravillosa historia del camino de Emaús. Era muy largo para ponerlo como título. Yo sé que a Leandro le gustan 2 o 3 palabras, ¿vale? Yo no voy a discutir con eso. No, bueno. Pero realmente yo me quedo con esa historia. Un camino a Emaús que inició triste. Un camino a Emaús que inició conflictuado, en donde no encajaban las cosas, no encajaba la historia, no encajaba la profecía. Iba a redimir, como quién sabe, pero ya se había muerto, resucitó, pero el tercer día, pero ¿qué es que Jonás? Pero es que Jonás no era el mejor ejemplo. Era, perdón por la expresión, pero era una cruzadera de ideas que traían, pero necesitaban conocer. Hoy por hoy yo creo que muchos de nosotros, por lo menos yo y mi padre y mi madre y algunos otros más, hemos tenido la percepción de no tener claro cómo entender a Cristo. Hace bastante tiempo hemos tomado decisiones en favor de Él, pero justamente hoy tal vez estamos viviendo un momento en donde tenemos que entender quién es Cristo, cómo es Él, cómo funciona, cómo va a redimir, cómo va a rescatar, cómo voy a llegar al que está más perdido, cómo voy a llegar a la persona que está en tu esquina de la cuadra de tu manzana, que todos los días toma alcohol, que todos los días está, no lo sé, pero así como yo, tal vez tú te estarás preguntando que con el tema que tienes ahora acerca de la Navidad, de las fiestas, de esto, del diezmo, del otro, no es un tema que va a llegar a una persona que necesita a Cristo. Te lo digo por experiencia. Y si justamente estás en esta necesidad de llevar un mensaje, pero todavía no cuadras la forma en cómo llevar el mensaje, yo te invito a que repases esta historia, porque estos hombres tenían la idea correcta, tenían los textos correctos, pero no habían percibido de manera correcta al Mesías. Y es posible que estemos en esa misma situación. Ya para terminar, yo les dejo de tarea reflexionar en la historia de Saulo, Pablo, un hombre que había matado, pensémoslo así, había en uno de estos viajes, fue a Mar del Plata y hizo su desastre. Saulo, ¿cómo lo recibiríamos en Buenos Aires? ¿Cómo lo recibiríamos a Saulo? No culpo a los discípulos en aquel momento. Pero ¿saben qué fue lo que dijo Dios con respecto a este hombre? Que se aceptara. Porque es probable que el Dios que hemos estado viendo todo ese tiempo no sea justamente el Dios que actúa de maneras distintas. Y yo sé que para eso hay bastante material por aquí representado en este cuadrito que estamos viendo. Y yo les invito, y justamente mi intención de este momento es que si tal vez estás iniciando en el tema del carácter de Dios, estás iniciando en comprender, estás luchando en entender estas dos posturas, yo te invito a que inicies pensándolo de esa manera. ¿Cómo es que Dios tuvo compasión? ¿Y cómo es que tú, cuando tu vecino deja la basura fuera de tu casa, no piensas con compasión? Es probable que no tengamos los conceptos correctos. Pero no te preocupes, tampoco esos hombres que estaban en el camino del Emaús lo tenían, pero siguieron unos pasos. Escucharon, que cuadrara todo, que tuviera sentido todo, permitieron que Cristo entrara a su casa,
Y una vez estando adentro, les dejaron que tomara el control. Y un sol de justicia alumbró. Así que, bueno, hasta acá, chicos, esto es Bueno, Arturo, historia de... muchísimas gracias. No sé si terminaste ahí, pero muchísimas gracias por Ya el terminé. tema. Como lo prometiste antes del tema, dijo, voy a hablar tanto tiempo, ¿sí? Me Y el esforcé, hermano me esforcé. cumplió. Gloria a Dios por el tema, hubiese durado lo que dure. Es la verdad que muy interesante por escuchar en historia de la Biblia que uno conoce, temas de los cuales a uno le ayudan a reflexionar sobre un proceso que, bueno, a lo largo de la historia se ha ido viendo, ¿no? Por ejemplo, está el camino o el camino del peregrino, todas estas etapas que él tiene hasta llegar al conocimiento, hasta llegar hasta Jerusalén. Y esta es como una historia más, ¿no, Arturo? Es como un transitar hasta que Cristo nos abre los ojos y podemos ver las cosas tal cual nos las desea presentar, ¿no? En este contexto sobre todo. Eh, Sé que el Señor nos ha hablado a cada uno en esta noche y que nos ha dejado algo en puntual para decir, así que quisiera escucharlos, a los hermanos que están aquí presentes conmigo, si tienen algo para compartir, para comentar, y bueno, al final, si queda algo, comento también. No sé, bueno, Daniel y después Roberto, ¿cómo quieren hacer? Hoy somos dos ahí. Daniel, adelante. Bueno, gracias. Gracias Roberto, gracias Arturo por el tema. La verdad que gracias a Dios por la palabra, fue de mucha bendición y hubo varios puntos que me llamaron la atención, ¿no? En primer lugar me vi a mí en ese camino, ¿no? Y me acordé, y con eso no estoy queriendo decir que llegué al final del camino, sino que en realidad uno empieza a caminar, ¿no? Pero me vi en el camino de descubrir y de descubrir y me acordé del versículo, ¿no? Que dice que mis pensamientos, Dios hablando, son más altos que vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son mucho más altos que los míos. Los caminos de Dios son mucho más altos que mis caminos, tanto como el cielo de la tierra. Y la tierra yo la tengo acá a los pies, pero el cielo es inalcanzable. Eh, y es en ese sentido, digamos, inalcanzable. ¿En qué sentido? En el sentido de entender y de conocer. Quizás inalcanzable no es la mejor palabra, de que no conozco, digamos, los caminos de Dios en forma natural y el pensamiento de Dios en forma natural. Y el versículo además dice, ¿no? Si alguno cree que sabe algo, todavía no sabe cómo lo debería saber. Habiendo dicho eso, gracias a Dios por su palabra y gracias a Dios por la revelación de Jesucristo, ¿no? Que nos vino a enseñar y a revelar al Padre. Eh, con lo cual ese conocimiento es posible, es cercano y es alcanzable. Y después lo otro que estaba pensando es, digamos, estuve pensando un poco en los conceptos y preconceptos que personalmente fui abandonando, ¿no? Y uno se pregunta, y bueno, ¿cuánto uno desconoce en realidad, ¿no? ¿Cuánto uno desconoce en realidad? Y, y me llamó la atención dos puntos nomás de lo que mencionaba Arturo. El primero es, eh, digamos, los discípulos tuvieron que insistir. Y es como que en qué momento la insistencia se torna en rudeza, ¿no? Y no era rudeza, sino que era insistencia por el anhelo ferviente, ¿no? Y me acordé de la mujer que hace la plegaria ante el juez injusto, de que le haga justicia. Evidentemente Dios se da con aquellos que lo necesitan, que Dios nos dé esa necesidad, ¿no? Y dentro de ese caminar, para que Él pueda morar en nuestros corazones, necesitamos conocer de que Él nos impone, de que Él no pega una patada en la puerta y dice, acá estoy. No, justamente todo lo contrario. Y después lo otro que me llamó la atención es de que, y por eso es un mensaje para la iglesia de la Odisea, ¿no? Es que cuando el Consolador entró en el corazón, entró en el hogar, es el Señor Jesucristo. El Consolador es el Señor Jesucristo. Acabamos de descubrir esto, ¿no? Eh, eh, es como que uno dice, wow, ¿no? Lo que nos costó, ¿no? Ver eso. Y nada, lo que anhelo, digamos, para mi experiencia es tener el fuego que tuvieron esos discípulos, ¿no? El decir,
listo, ya está, largo esto y voy a hablarlo con los otros discípulos, voy a compartirlo. Los otros tienen que saber lo que he visto del maestro, ¿no? Ese es mi anhelo y mi oración, ¿no? Amén, Daniel. Muchas gracias ahí también por la reflexión que nos suma a la historia que nos trajo Arturo en esta noche. Eh, Sé que los hermanos ahí que nos están escuchando y nos están escribiendo desde el chat deben de tener sus aportes también. No duden de hacerlo, de integrarlo a lo que estamos compartiendo. Y bueno, vamos a finalizar con el comentario de Roberto, vos, o por lo menos continuar. Si hay algo más que queda, ahí te sumo, Roberto. Me quedé pensando en el tema del velo, ¿no? Es un tema casi en sí mismo, se podría hacer una buena predicación. Y es como que estaba meditando en dos tipos de velo, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo que vemos con los ojos, pero también la Biblia nos habla de un mundo espiritual, ¿no? De una batalla espiritual. Y podemos ver al velo también, ¿no? En paralelo en estos dos tipos de mundo. Tenemos el velo que estaba puesto sobre los ojos de estos caminantes de Maús, que físicamente no podían ver a Cristo. Y también está el velo del cual habla el texto que leíste, ¿no es cierto? En 2 de Corintios 3, que dice, aun cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre ellos, ¿no? El velo de lo espiritual, el velo que lees un versículo que te está diciendo algo, pero no ves, o sea, no hay una imposibilidad de poder ver, ¿no? Y pensaba quizás en dos situaciones en las que podemos tener la vista velada, tanto, o más que nada la espiritual, ¿no? Que es la que importa. Quizás recuerdo al siervo de Eliseo, a Giezi, ¿no? Que mientras los ejércitos los rodeaban, Eliseo oró a Dios por su siervo para que él pudiera ver a todos los ángeles alrededor de él, ¿no? Y es como que se le abrieron los ojos y lo vio. Y también se puede hacer la misma oración, ¿no? Para pedir sabiduría de Dios, para poder discernir sobre lo espiritual y que los ojos sean abiertos. Y decía, ¿no? Que quizás hay dos situaciones en las que podemos tener un velo puesto. Y una es una situación desde la inocencia, ¿no? Desde, no sé, quizás fui criado en costumbres, repito algo tantas veces, o me han repetido algo tantas veces, que yo con celo lo creo, ¿no? Y lo hago parte de mí porque entiendo, ¿no? Que quienes me lo enseñan no es que me están engañando, también son gente sincera. Entonces empiezo a construir un edificio, ¿no? Empiezo a poner ladrillo tras ladrillo que son las creencias, ¿no? Que uno va construyendo hasta llegar a tener un gran edificio, ¿no? Ya a una edad madura. Y quizás ahí, sin darnos cuenta, tenemos puesto un velo. Pero no es que hemos rechazado algo, ¿no es cierto? Sino que con una buena conciencia y con una buena intención hemos aceptado muchas cosas. Y ese velo tiene solución, ¿no? Porque cuando uno entiende que el Señor es el Espíritu y tiene esa oración para que sean abiertos los ojos, todos hemos vivido, ¿no? En distintos temas como todo ese edificio empieza a caer ladrillo por ladrillo y es el Señor mismo quien empieza a poder reconstruir todo eso que quizá teníamos pero de una manera equivocada, ¿no? Pero lo más preocupante es que quizás hay otro velo, ¿no? Que es el velo que uno mismo se puede poner cuando rechaza algo, cuando rechaza una luz. Y recuerdo una cita que leíamos la semana pasada en el evento de Pascua, ¿no? Una carta de la sierva de Dios que hablaba que cuando uno echa sobre sí mismo las tinieblas, rechazando la verdad, Dios no puede entrar con luz a iluminar una vida, un corazón, una mente
que cierra las cortinas, ¿no es cierto? Que cierra la puerta. Ahí Dios no se puede meter de prepo. Entonces ese velo es peligroso porque prácticamente no tiene vuelta atrás. Es cerrarle la puerta del corazón a Cristo, ¿no? Y es un velo al que todos deberíamos tenerle mucho miedo, ¿no? Yo le tengo mucho miedo, siempre le pido al Señor que no me deje caer en eso, y también me preocupo por mis hermanos, mis amigos, mi familia, ¿no? De que no llegue ese punto donde se rechaza algo concienzudamente, y como Israel, ¿no? Cuando dijo, nosotros queremos al César como nuestro rey, y queremos a Barrabás sobre Jesús. Y ahí es la nación judía que declara sobre sí misma su sentencia, ¿no? O sea, le está diciendo a Dios, o sea, andate de mi vida, o sea, no te quiero en mi vida, yo quiero esto que tengo, lo voy a defender a muerte, y, es una sentencia que no tiene vuelta atrás, ¿no es cierto? Es muy peligrosa. Y a veces incluso uno puede poner sobre sí mismo este velo con celo por la causa de Dios, ¿sí? Uno siente que tiene celo y que está haciendo las cosas con toda la fuerza, la enjundia por defender a Dios, y en realidad el velo no te deja ver que quizás está yendo en contra, ¿no es cierto? Dando cabezazos, ¿no? Dando coces, dice la palabra de Dios. Y nada, o sea, el deseo es que el Señor abra nuestros ojos, ¿no? Para no echar sobre nosotros ese velo que no tiene vuelta atrás, ¿no? Porque el otro, el que es inocente, siempre vamos a tener chance, porque Jesús siempre está tocando la puerta, ¿no? Y tarde o temprano, si uno es sincero, eso se va a caer. Y tenía una cita que había compartido esta semana que me gustó mucho y quizás podría leerla ahora, de la sierva de Dios, ¿no? Una carta que dice: declaré que iba a haber una luz especial para el pueblo de Dios a medida que se acercaban las escenas finales de la historia de la tierra. Otro ángel vendría del cielo con un mensaje y toda la tierra sería alumbrada con su gloria. Sería imposible para nosotros decir cómo vendría esta luz adicional. Podría venir de una manera muy inesperada, de una manera que no estaría de acuerdo con las ideas que muchos han concebido. Y quizás hago un paréntesis acá recordando a los caminantes de Emaús, ¿no? Arturo mencionaba que ellos tenían una idea del Mesías. Sin embargo, cuando Jesús le muestra las Escrituras, ahí es cuando el velo es quitado, ¿no? Era necesario que el Mesías sufra, que el Mesías padezca, no iba a venir como un rey militar, ¿no? Y esta luz, esta verdad que Dios quiere mandar, va a venir de una forma muy inesperada, de la que nadie quizás esté atento y de que nadie se dé cuenta, ¿no? Pero dice que no es en absoluto inoportuno o contrario a los caminos y las obras de Dios enviar luz a su pueblo de maneras inesperadas. ¿Sería correcto que se cerraran todas las vías en nuestra escuela para que los alumnos no pudieran tener el beneficio de esta luz? Acá está hablando puntualmente de una escuela, ¿no? Pero la invitación es para todos. O sea, ¿es correcto que porque algo viene de forma inesperada, que porque yo me lo entero ahora después de 35 años, cómo puede ser que no lo haya visto antes? Que no venga quizá por eruditos, por teólogos, por grandes pensadores. ¿Es correcto cerrar todas las puertas, cerrar todas las avenidas y echarme sobre mí mismo ese velo que Cristo no puede quitar porque soy yo mismo quien me lo estoy poniendo? Y bueno, ¿no? Esa es la reflexión, ¿no? Que le pidamos al Señor que nos corra todos los velos inocentes que tenemos y que nos ayude a no caer en ese otro que quizá no tiene vuelta atrás. Amén. Muchas gracias, Roberto, ahí también por la reflexión y por la cita incluida. Y quería comentar, como para cerrar también, algo que me quedó picando de lo que dijiste, Arturo, a lo que me quedó sonando en la cabeza, esto de que ellos tenían todas las cosas claras. Los caminantes de Emaús tenían todas las cosas claras, pero no llegaron a distinguirlo. Y en este caminar me vino a la cabeza, como decía Daniel también al principio, experiencias propias, ¿no? En mi caso, cuando conocí el mensaje de la deidad
y creí que ya está, con eso bastaba todo, tenía los conceptos claros, como vos bien mencionabas, pero lo que dice la pregunta 21 es que ellos tenían un concepto erróneo de cuál era la misión de Cristo. No lo podían identificar. Y eso también, ¿no? Como que no compensa. El conocimiento doctrinal no es un camino que me lleva para poder entender cuál es la misión de Jesús. Y me gustó el ejemplo sencillo que nos presenta esta historia de cómo ellos entendieron. Cristo partió el pan y al partir el pan entendieron, ¿sí? O sea, al ver a Cristo partido, ¿sí? Porque él dice en Juan 6 que el pan que ellos tienen que consumir, dice, yo soy el pan de vida. Al partir Cristo, pudieron entender que era Jesús, ¿sí? Y pudieron entender que era su maestro. Eh, y pensaba en esto de cómo muchas historias que son difíciles de entender y que no nos terminan de cerrar la misión de Jesús a lo largo de toda la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, se entienden cuando se parte el pan, cuando nos muestra a Cristo las marcas de los clavos, ¿sí? Y esto, bueno, es como que el Señor nos quiere presentar que a través de lo que Él hace, ¿sí? Y a través sobre todo de su sacrificio, podemos llegar a poder ver un poco más de lo que estamos contemplando constantemente, al punto de que eso nos transforma y hace que arda algo en nuestro corazón, ¿sí? Yo me fui con eso, de lo que compartiste, Arturo, de pensar, por lo menos en mi experiencia, cuando conocí realmente acerca del amor de Dios y conocí acerca de cómo Él dio a su Hijo, y no es solamente estos caminantes de Maús, en este caminar de estos peregrinos que fueron conociendo acerca de su Salvador, está el caso de David, me acordaba que di un tema acerca de él, hay el caso también de la hermana White, ella dice también que cambió su manera de ver y que de una manera lo veían antes, ¿sí? Y esto también hizo un efecto en su vida. Y creo que el mayor deseo es que esto también se multiplique y sean muchos los que reciban los beneficios de ver a Cristo partiendo el pan, ¿sí? Y ver cómo Él es partido por nosotros, cómo Él derrama su vida constantemente hace 2000 años y constantemente por nosotros en cada momento que lo estamos necesitando. Eh, Hasta acá no sé si hay algún comentario más. Arturo, no sé si quieres agregar algo de todo lo que escuchaste. Pues hay bastante que comentar de las experiencias personales y yo lo único que hago es que a la invitación, a como tú estás diciendo, Lea, de, de que toda esta parte doctrinal, que darle un sentido. O sea, Total. darle un sentido por qué estamos acá alegando lo que estamos alegando con respecto a la religión. ¿Por qué estamos Totalmente. acusados? O sea, ¿qué estamos haciendo aquí? O sea, es un tema nada más de debatir, 2, 3, 4, 1. Tiene, tiene, Totalmente. tiene que hacer clic aquí y tiene que ser funcional para que un alma se salve. Entonces, Conviértanse al Señor. Gire, ahí está. Y Él nos va a quitar el velo. Él no. claro, yo me quedo con eso. Ahí la tarea para todos los que están ahí en casita, cómo es que toman esa historia y pues bueno, comenten. Nuevamente, gracias Arturo por el tema presentado en esta noche. Valió la pena, espero que también haya valido la pena para ustedes que nos escucharon desde el otro lado. Nos estamos viendo en una próxima reunión de Novilunio. Quería comentar algo que tal vez no dije al principio. Ya se encuentra disponible, ahí lo voy a poner en pantalla, un calendario, ¿sí? Solamente con fechas, un poco tarde, pero bueno, quedan todavía algunas fechas para mirar. No tan tarde para el tema Novilunio. El día 21 al 22 de mayo tendremos la próxima reunión, el primer día del tercer mes, y para el 27 al 28 tendremos la fecha de Pentecostés, ¿sí? Así que estén atentos a las reuniones que vamos a seguir compartiendo por aquí, también a las presenciales que se van haciendo en los distintos lugares, acá en Argentina, en México, en Puerto Rico. Coméntenos ustedes también desde el chat si también tienen ese deseo, si están celebrando reuniones donde ustedes viven, coméntenos también, nos interesa saber. De mi parte, no mucho más, no sé si quedó algo que me esté olvidando, alguna próxima reunión, algo, veo que la negativa es que dije todo, así que va todo bien.
Perfecto. Bueno, Roberto me dice que sí. De esta manera, queridos hermanos, vamos a finalizar. Le voy a pedir a Roberto para que nos dirija en la última oración. Vamos a orar en reverencia. Querido Padre Celestial, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de juntarnos cada primer día de cada mes para poder disfrutar, Padre, de tu compañía, para poder recibir tu bendición, para poder recibir a Cristo en nuestros corazones. Gracias porque nos das la vida, porque nos das todo lo que tenemos, todo lo que somos, y rogarte, Padre, sin ningún tipo de mérito, que abras nuestros ojos a todos los velos que quizás aún queden por quitar, que te pido una bendición muy especial sobre cada uno de los hermanos también que van a estar viendo este tema, que también puedas bendecirlos de esta manera, Padre, quitando todo velo que aún quede, ¿no? de costumbres, de tradiciones, y que Cristo pueda presentarse tal cual es, tocar la puerta de nuestros corazones y poder abrirle, que quizás hoy no entendamos absolutamente todo, pero sabemos que si te pedimos sabiduría, está la promesa de que la vas a dar sin medida. Te ruego por todos tus hijos, Padre, que sinceramente y con celo quieren tener tu palabra, quieren tener las verdades, que puedas abrir todos los ojos, que puedas abrir todos los corazones para que puedan conocerte tal cual eres, Padre, lleno de amor y de misericordia, no queriendo que nadie se pierda, sino haciendo absolutamente todo y dándolo todo para que podamos disfrutar de una vida eterna junto contigo. Te rogamos perdón por nuestros pecados, nuestras faltas, y rogamos que nos ayudes a ser más semejante a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Daniel, Arturo, por acompañarnos. Nos estamos viendo en un mes en este tipo de reuniones. Que Dios los bendiga y bueno, buen comienzo de semana también. Buenas noches. Dios lo Chao, diga. chao. Buenas noches. Hasta luego.